Entre los papeles de una hija mía espiritual que murió como religiosa en plena juventud, encontré el siguiente manuscrito. Tenía yo una amiga, a la cual conocí en una oficina de la ciudad de Múnich. En esa oficina trabajamos juntas y muy vecinas. Desde que Ana, así se llamaba, se casó, no la vi más. A decir verdad, había entre nosotras cortesía más que amistad. Por ese motivo me causó mayor impresión cuando, casada ella, se fue a vivir en el barrio de las Villas en la misma ciudad de Múnich, barrio que distaba mucho de mi casa. Mientras disfrutaba de mis vacaciones de otoño en 1937, junto al lago de Garda, Italia, recibí carta de mi madre, a mediados de septiembre, y entre otras cosas, me decía, Ana N. perdió la vida en un choque de autos. Ayer la enterraron en el Waldfriedhof, nombre del cementerio de Múnich. La noticia me causó grande impresión. Sabía perfectamente que Ana nunca había sido amante a la piedad. ¿Estaría preparada en el momento que Dios la llamó tan de repente? A la mañana siguiente oí la Santa Misa por su eterno descanso en la capilla de pensionado de religiosas donde me hospedaba, recé fervorosamente por su alma y le dediqué mi Santa Comunión. Pero en todo el día experimenté un cierto malestar de espíritu, que fue aumentando a medida que declinaba el día. Me acosté intranquila, en pleno sueño me desperté al ruido de fuertes golpes. Encendí la luz. Mi reloj sobre la mesita de noche marcaba las 12:10, no vi nada. Silencio absoluto en casa. Solamente las olas del lago Garda golpeaban monótonas contra el muro del jardín del pensionado. Ningún viento soplaba y, sin embargo, al despertarme, creí notar, aparte de los golpes, como una ráfaga de viento, parecida a la que experimentaba cuando mi antiguo jefe de oficina, malhumorado, tiraba lentamente sobre la mesita de escribir alguna carta, desagradable para él. Dudé unos momentos, me levantaré, ¿pero para qué? Me dije resueltamente. No es más que tu fantasía sobreexcitada por la noticia de aquella carta. Me volví de lado, recé unos Padres Nuestros por las benditas almas, de nuevo quedé dormida y soñé que me levantaba a las 6 de la mañana siguiente. Cuando abrí la puerta para bajar a la capilla del pensionado, mis pies tropezaron con el fajo de hojas de una carta. Levantarlas, reconocer la letra de Ana y lanzar un grito fue todo uno. Temblando como azogada sostenía aquellas hojas en mi mano. Me di cuenta de que en semejante estado nervioso no sería capaz de rezar ni un solo Padre Nuestro, además me sentía muy sofocada. Por lo mismo, mi único impulso fue salir a pasear al aire libre. Me arreglé un poco el pelo, puse la carta en mi bolsa y abandoné la casa. Una vez fuera, ascendí por el camino que desde la célebre autopista gardesana tira monte arriba entre olivos, laureles y jardines. La mañana era espléndidamente clara. En otros momentos y circunstancias me recreaba allí cada 100 pasos, contemplando el maravilloso panorama que ofrecía mi vista sobre el lago y la famosa isla de Garda. El azul proverbial de sus aguas era para mí un goce siempre nuevo y, como un niñito que contempla embelesado a su abuelo, así contemplaba yo la nube cenicienta del monte Baldo, que se levanta a la otra orilla desde 64 metros. Sobre el nivel del mar, hasta los 2200 metros. En aquellos momentos nada de esto me interesaba. Después de caminar por un cuarto de hora, me dejé caer sobre un banco, fijo dentro de 2 cipreses, donde el día anterior no más había estado leyendo con verdadera fruición Jungfrau Therese, la Virgen Teresa, de Ferde, novela de dicho autor alemán. Por primera vez los cipreses me dieron la impresión tétrica de árboles mortuorios, sensación que nunca había experimentado en ellos, siendo como son tan abundantes en el sur de Europa. Tomé la carta, no tenía firma, pero era la mismísima letra de Ana, sin equivocación posible. No faltaban los detalles de su característica escritura, sobre todo en su muy tirada, inclinada, y ni su todo firma francesa, rasgos que había aprendido en la oficina,
con el fin de tomar el pelo al señor NN. El estilo no era el suyo, o al menos, no se expresaba así ordinariamente. Acostumbraba conversar con singular afabilidad y reírse con simpatía, mostrando sus ojos azules y su naricilla chata. Solo cuando discutíamos cuestiones religiosas empleaba este mismo estilo duro y picante que usaba en su carta. A mí se me pegó después su modo satírico de hablar. Voy a relatar aquí, palabra por palabra, su escrito de ultratumba, tal como lo leí en sueños. Dice así: Clara, no reces por mí, estoy condenada. Si te comunico y me dispongo a hablarte de ello con detención, no creas que es por amistad. Aquí no amamos a nadie. Lo hago forzada, lo hago como consecuencia de aquel poder que siempre quiere el mal, pero que solo reza el bien. La verdad es que yo he anclado para toda la eternidad. No te extrañes por esta mi intención, aquí todos pensamos así. Nuestra voluntad está como petrificada en lo malo, en lo que vosotros llamáis malo. También cuando realizamos algo bueno, como yo hago ahora, abriéndote los ojos acerca de la existencia del infierno, no la ejecutamos con recta intención. ¿Recuerdas que todavía hace 4 años nos conocimos en Múnich? Tú tenías 23 años y llevabas 4 en la oficina cuando yo entré allí. A veces me ayudabas a salir de apuros por ser yo principiante y me dabas algunos buenos consejos. ¿Pero qué quiere decir lo bueno? En aquel entonces yo alababa la caridad, cosa ridícula. Tu ayuda era únicamente manifestación de tu soberbia, así lo sospechaba yo entonces. Aquí no reconocemos nada bueno en nadie. Conoces mi vida en los años de mi juventud. Sin embargo, voy a llenar ciertos vacíos de los cuales nada te dije entonces. Según la intención de mis padres, yo no debía nacer. Mi presencia fue un contratiempo para ellos. Cuando yo nací, mis 2 hermanas tenían 14 y 15 años respectivamente. Ojalá no hubiera recibido el ser si pudiese aniquilarme ahora, escaparme de estas penas. Ningún placer sería capaz de igualar lo que yo experimentaría si pusiese rasgar mi existencia como si fuese un velo de ceniza y que sus partículas se hundiesen en la nada. Mas, tengo que existir, tengo que ser como yo misma me he formado, como el fallo absoluto de mi existencia. Cuando papá y mamá, solteros todavía, se trasladaron del campo a la ciudad, ambos habían perdido ya el contacto con la iglesia. Así fue mejor. Se juntaron con círculos también desligados de la iglesia, es decir, completamente liberales. Los 2 se conocieron en un baile y tuvieron que casarse medio año después. Al contraer matrimonio, se les adhirió apenas un poco de agua bendita, la suficiente para compeler a mamá a ir a oír misa algunas veces al año. Mamá nunca me enseñó a rezar. El tráfago de las diarias ocupaciones la embargaba, a pesar de que nuestra situación económica era desahogada. Las palabras rezar, agua bendita, iglesia, las escribo con asco interior indescriptible. Aborrezco todas estas cosas tanto como a los que van con frecuencia al templo, a todos los hombres y cosas en general, puesto que de todas las cosas nos vienen tormentos. Al expiar, todo conocimiento adquirido, todo recuerdo del pasado es una llama punzante para nosotros. Y todos los recuerdos nos muestran aquellas circunstancias que fueron una gracia, que nosotros hemos despedido, cuanto atormenta esto. Nosotros no comemos, no dormimos, ni andamos con los pies. Encadenados en espíritu tenemos la mirada fija en nuestra vida lograda, con un continuo aullar o crujir de dientes, odiando y atormentados. ¿Lo oyes?
Aquí bebemos el odio como el agua, nos odiamos unos a otros y el más odiado es Dios. Y quiero hacértelo entender. Los bienaventurados en el cielo tienen que amar a Dios puesto que lo contemplan sin velo, en toda su resplandeciente hermosura. Esto les acusa un gozo indescriptible. Lo sabemos nosotros y al saberlo nos causa rabia. En la tierra, los hombres que conocen a Dios por la oración y por la revelación, pueden amarlo sin ser forzados. Fíjate bien y presta atención. El fiel cristiano. Rugiendo de rabia lo escribo. Que, puesto en meditación, considera a Dios únicamente como castigador, vengativo, como al justo rechazado en otros tiempos por nosotros y solo entre rayos de tempestad, ese le odia con todo el peso de su mala voluntad, eternamente, en virtud de esa misma decisión tenida por nosotros al exhalar nuestra alma, decisión que ni aun ahora retiramos y que jamás queremos retirar. ¿Entiendes ahora por qué el infierno es eterno? Porque nuestra testarudez no se derriba jamás. Forzada tengo que admitir que Dios es misericordioso, hasta con nosotros mismos los condenados. Es forzada porque, aunque escribo la presente no es por mi voluntad, sin embargo, no me es permitido mentir, como muy gustosamente quería hacerlo. Contra mi voluntad pongo muchas cosas en este papel. Hasta el torrente de blasfemias que quiera vomitar tengo que tragármelo. Dios ha sido misericordioso hasta con nosotros, porque no permitió en la tierra que nuestra mala voluntad realizase todo en cuanto estaba dispuesta a realizar en su malicia. Esto hubiera aumentado nuestra culpa y nuestra pena. Hizo que muriéramos antes que ahora, por ejemplo, o dispuso otras circunstancias mitigantes. Ahora mismo se muestra tan misericordioso con nosotros, que no nos obliga a acercarnos a Él, lo que disminuye la pena. Cada paso más cerca de Dios produciría en mí más tormento, que a ti un paso más hacia una hoguera. Te horrorizaste cuando en un paseo te conté que mi papá me dijo, pocos días de mi primera comunión, Anita, pon tus ilusiones en que tu vestido sea bonito ese día, porque todo lo demás es secundario. Casi me avergoncé al notar tu horror ante semejante expresión, ahora me río de ello. Lo único razonable que hubo en ese fraude fue que nos hicieron comulgar a los 12 años cumplidos. En aquella edad estaba bastante metida en los placeres del mundo de tal modo que con gusto dejaba todo a un lado lo religioso, muy poco me importaba la religión y la comunión. Ahora nos causa mucha rabia que los niños comulguen desde los 7 años. Hacemos todo lo posible para engañar a la gente, metiéndoles en la cabeza que los niños a esa edad no tienen suficiente inteligencia. Es preciso que antes cometan pecados mortales, porque así el blanco Dios ya no produce sus efectos con la misma intensidad como cuando la fe, la esperanza y la caridad, escupo encima de estas palabras, están vivas todavía en el corazón del niño desde el bautismo. ¿Recuerdas que en la tierra yo defendía este punto de vista? He mencionado a mi papá. Reñía muchas veces con mi mamá. Pocas veces aludía a ello, porque me daba vergüenza. Cosa ridícula la vergüenza. A nosotros aquí todo nos da igual, ya no dormían en la misma habitación, sino que yo dormía con mamá, papá dormía en el cuarto vecino, donde podía entrar a todas horas. Bebía mucho y gastaba nuestro patrimonio. Mis 2 hermanas estaban empleadas y decían que necesitaban el dinero que ganaban. También mamá empezó a ganar algo. En su último año de vida, papá le pegaba mucho a mamá cuando ella no quería darle dinero. Conmigo se mostraba siempre amable. Un día te lo conté y te enfadaste conmigo. ¿De cuántas cosas te enfadaste?
Devolví, por segunda vez, unos zapatos comprados, porque su forma y los tacos no eran bastante modernos. Una noche papá sufrió un ataque apopléjico, algo que nunca quise contar, porque tenía desagradables interpretaciones, pero hoy vas a saberlo. Vale la pena recordarlo, porque fue la primera vez que sentí remordimientos, que ahora me atormentan sin cesar. Yo dormía en la habitación con mamá. Su respiración regular denunciaba su profundo sueño. De repente oí que me llamaban por mi nombre. Habló una voz desconocida. ¿Qué sucedería si tu papá muriese? Yo no quería a papá desde que empezó a pegarle a mamá y en general, yo no quería a nadie. Tenía cariño solamente a las personas que eran buenas conmigo. El amor sin ventajas materiales radica solamente en almas que están en gracia de Dios. Yo no estaba en ese estado de gracia. Papá no se muere. Después de una breve pausa oí la misma pregunta y de nuevo respondí de mal humor. Papá no se muere. Por tercera vez fui interrogada. ¿Qué sucedería si tu papá se muriese? En aquel instante tenía grabados en mi mente los desagradables recuerdos de la frecuencia con que papá llegaba borracho a casa, sus gritos, los malos tratos a mamá y la situación deplorable en que nos ponía ante la gente, y respondí sin vacilar: si muere, que se muera. Todo quedó en silencio. María K. y tú me insinuaron que me inscribiera en la Acción Católica. Pero siempre dije que las instrucciones de las dirigentes, las señoras, me olían mucho a curas. Los juegos de la Acción Católica eran divertidos, y como muy bien sabes, pronto llegué a ser organizadora. Esto me gustaba, como también las excursiones. De vez en cuando, sentía impulsos interiores de acercarme a los sacerdotes en la confesión y en la comunión. En realidad, no hallaba nada de qué acusarme, puesto que yo no daba importancia a los pensamientos, deseos y conversaciones. A cosas más graves no había llegado todavía. Una vez me dijiste: Ana, si no rezas te vas a condenar. Realmente, rezaba poco y aun esto de mala gana. Y tú tenías razón. Todos los que arden en el infierno no rezaron nada o no rezaron lo suficiente. La oración es el primer paso hacia Dios, pero falta lo decisivo: rezarle especialmente a aquella que fue madre de Cristo y cuyo nombre no pronunciamos jamás. La devoción a ella hace perder al demonio numerosas almas, cuyos pecados los habría hecho caer infaliblemente en sus garras. Rabiando sigo adelante, porque debo hacerlo. Rezar es lo más fácil que puede hacer el hombre sobre la tierra, y precisamente a esto tan fácil vincula a Dios la salvación de cada uno. Al que reza con perseverancia, Dios le dará tanta luz y le fortalecerá de tal manera que, aun siendo el más enfangado pecador, podrá finalmente levantarse para siempre, aunque ese fango le llegue hasta el cuello. En los últimos días de mi vida no recé casi nada, del modo como debe rezarse, privándome así de aquellas gracias sin las cuales nadie puede salvarse. Aquí ya no recibimos gracia alguna. Pero, dado el caso que nos la diese, la rechazaríamos con desprecio y burla. Las vacilaciones y cambios de la voluntad de los humanos han terminado para siempre en el otro mundo. En la tierra, vosotros, humanos, podéis pasar del estado de pecado al estado de gracia, del estado de gracia caer de nuevo en el pecado, a unas veces por debilidad, otras por malicia. Esta oscilación que radica en la imperfección del hombre sobre la tierra, halla su término en la muerte, se ha llegado con ella al estado final. Así me sucedió a mí, años hacía que vivía alejada de Dios.
La causa de mi ruina no fue el haber pecado muchas veces, sino el no haber querido en vida levantarme de mi postración. Tú me aconsejaste muchas veces que oyese sermones y leyese libros piadosos. Siempre contesté lo mismo: no tengo tiempo. ¿Para qué iba a aumentar mis incertidumbres? Además, debo hacer constar lo siguiente: cuando hube llegado a semejante estado interior, poco antes de salirme de la acción católica femenina, me hubiera sido inmensamente difícil seguir otro camino. Me sentía infeliz y me debatía en la incertidumbre, es cierto, pero ya se había levantado una verdadera muralla ante mi conversión. Tú no te diste cuenta de ello, te imaginaste que todo era muy sencillo, pues un día dijiste: yo sabía que así sucedería, pero el mundo, el demonio y la carne me tenían ya demasiado sujeta. En sus garras hubiera sido muchas oraciones de otros y mías, unidas a sacrificios y sufrimientos, y aún así sus efectos se hubieran producido paulatinamente. Pocos son los endemoniados, de alma y de cuerpo, pero pululan los endemoniados, del alma solamente. El demonio no puede arrancar la voluntad de los que se entregan a su influencia, pero, en castigo de su apostasía de Dios, que la hicieron máxima en su vida, Dios permite que el maligno habite en ellos. Yo también odio al diablo, pero me agrada, porque procura perderos a todos vosotros, él y sus cómplices, los espíritus caídos con él al principio del tiempo. Son millones y continuamente están volando por la tierra como un enjambre de mosquitos, y vosotros no caéis en cuenta. Nosotros, los hombres condenados, no podremos tentaros, eso compete a los espíritus caídos. La verdad es que se les aumenta la pena cada vez que conducen un alma humana al infierno, pero, ¿de qué no es capaz el odio? Aunque yo caminaba por senderos alejados de Dios, sin embargo, Dios me seguía a mí, con servicios naturales de caridad, que yo presté algunas veces por innata inclinación de mi carácter, allanaba yo y preparaba el camino de la gracia. Dios me llamaba a veces a un templo y allí experimentaba una cierta nostalgia, cuando atendía a mi madre enferma, a pesar del trabajo de todo el día en la oficina, pues realmente me sacrificaba entonces, influían poderosamente en mí estas llamadas de Dios. En cierta ocasión, habiendo visitado el templo del hospital, a donde tú me llevaste hacia la mediodía, sentí la llamada de la gracia, con tal fuerza, que solo faltó un paso para mi conversión. Lloré, pero luego estuve fluctuando, hasta que los goces del mundo vencieron el toque de la gracia. El trigo quedó ahogado entre las espinas. Con la excusa de que la religión era asunto de sentimentalismo, según afirmaban continuamente en la oficina, rechacé una vez más esos movimientos de la gracia, tal como había rechazado todas las demás. Me reprochaste un día, porque en vez de hacer la genuflexión hasta el suelo, hice solamente una reverencia superficial. No sospechabas que yo ya no creía en la presencia real de Cristo en el sacramento del altar. Ahora creo en ella, pero, claro está, del modo como se cree en la realidad de una tempestad cuyos efectos se experimentan. Entre yo misma me había forjado una religión, según la opinión de todos los de la oficina. El alma resucitará en otro ser y así seguiría peregrinando definitivamente. Con esto queda solucionada la famosa cuestión del otro mundo y al mismo tiempo se volvió inocua para mí. ¿Por qué no me recordaste la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro? El narrador, Cristo, a uno le hace descender al infierno inmediatamente después de la muerte y al otro le hace subir al cielo, pero después de todo, ¿qué hubieras ganado con decírmelo?
Lo mismo que conseguiste con tus conversaciones frailunas. Poco a poco me arreglé a un Dios a mi gusto, suficientemente perfecto para poder llamarse Dios y manteniéndolo, al mismo tiempo, bastante alejado de mí para no tener relaciones con él, bastante confuso para dejarse diluir, según la conveniencia y sin cambiar la religión, en el panteísmo universal, o más bien dejarse privatizar como un Dios solitario. Este Dios no tenía ni cielo para regalarme ni infierno para castigarme. Me deja en paz. En esto hacía consistir mi adoración para él. Lo que se ama, con gusto se cree. Con el correr de los años, llegué a persuadirme de mi religión, con ella se podía vivir. Una sola cosa hubiera podido destruir una religión tan peregrina, largos y graves sufrimientos, pero estos no vinieron. ¿Entiendes ahora el significado de Dios castiga y manda tribulaciones a quien ama? En un día de verano, en el mes de julio, la Acción Católica Femenina organizó una excursión a Altötting, ciudad de Baviera, con un célebre santuario a la Virgen. La excursión en sí me hubiera gustado, pero esas hablillas imbéciles y esas beaterías. Me refiero a los rezos y prácticas piadosas de los peregrinos. Otra imagen muy distinta a la de la Virgen era la que ocupaba desde hacía poco el altar de mi corazón, a el guapo de Maximiliano N. del negocio vecino. Varias veces habíamos coqueteado durante las últimas semanas. Para aquel domingo, precisamente, me había invitado a una excursión. La joven con quien acostumbraba ir estaba en la clínica. Él había notado que yo le echaba el ojo. Entonces todavía no había pensado en casarme con él. Era rico ciertamente, pero me disgustaba que fuese muy amable con toda clase de muchachas, y yo quería conseguirme un hombre que me perteneciese a mí sola. Quería ser, no solo mujer, sino mujer única, pues siempre tuve cierta decencia natural. En la excursión de aquel domingo, Maximiliano se superó en atenciones conmigo. No teníamos conversaciones frailunas como entre vosotras. Al día siguiente, me echaste en cara en la oficina en no haber ido con vosotras a Altötting y yo te conté mis diversiones de aquel domingo. Tu primera pregunta fue, ¿oíste misa? Tontita, respondí, ¿cómo pude oírla si habíamos pactado salir a las 6 de la mañana? Todavía me acuerdo como te dije enojada, el buen Dios no piensa tan mezquinamente como vuestros curas, pues ahora puedo confesarte esto, Dios, con toda su bondad infinita, es mucho más exigente que todos ellos. Después de aquella primera excursión con Max, asistí solo una vez a la Acción Católica, fue en Navidad, para asistir al teatro. Varias cosas que me retraían, cines, bailes, paseos. Una cosa seguía a la otra. Max y yo nos peleábamos algunas veces, pero siempre supe atraérmelo de nuevo. Muchas molestias me proporcionó mi rival, la cual, vuelta de la clínica, se puso furiosa y perdió los estribos. Ventajosamente, mi calma inalterable hizo fuerte impresión en Max, quien, al fin, me prefirió a mí. Había conseguido hacerla odioso ante sus ojos, hablando de ella, fríamente positiva por fuera, pero vomitando veneno por dentro. Debo confesarte que tales sentimientos y tal modo de proceder le preparan a uno maravillosamente para el infierno, son diabólicos en el más estricto sentido de la palabra. ¿Por qué te estoy contando todas estas cosas? Para que veas y consideres cómo me aleje para siempre de Dios. Con esto no quiero decirte
Que llegue a familiaridades extremas con Max comprendía que mostrándome débil antes de tiempo, me hubiera rebajado ante sus ojos. Por este motivo supe mantenerme firme. Pero siempre que lo creía útil, me prestaba para todo. Tenía que conquistar a Max y para ello, nada era muy caro. Poco a poco iba pretendiendo en nosotros el amor, ya que ambos poseíamos preciosas cualidades. Llegué a conquistar de tal modo a Max que, en los últimos meses antes del matrimonio, era mío plenamente. En esto consistió mi apostasía, en levantar una criatura como mi ídolo. En ningún caso sucede esto de modo tan seguro y universal como el amor de una persona hacia el otro sexo. Si este amor se funda solo en los placeres terrenos, esto se convierte en su imán, su estímulo y su veneno. Esta adoración idolatra a Max llegó a ser mi religión vivida. Esto me sucedió en el tiempo que atacaba con más furia a los ratones de iglesia, a los curas, a las indulgencias y cosas semejantes. Tú te esforzabas con mayor o menor acierto en defender estas cosas y no sospechabas que el fondo de todo ello no había más que la necesidad de buscar un argumento para mi conciencia, allá que necesitabas justificar mi apostasía con la razón. Me rebelaba interiormente contra Dios. Tú no llegaste a entenderlo, más bien hasta la última hora me creíste católica. También yo creía llamarme así y hasta pagué el impuesto a la iglesia, una especie de seguro de vida, decía yo, no hago daño. Tus observaciones y respuestas eran acertadas en general, pero resbalan en mi conciencia, porque me convenía que no tuvieras la razón. Como consecuencia de estas frías y poco acordes relaciones, casi nula fue nuestra tristeza cuando, al casarme, tuvimos que separarnos y perder nuestro contacto. Antes de celebrar el matrimonio, todavía me confesé y comulgué, puesto que la cosa mandaba. En esto mi esposo y yo estuvimos de acuerdo. ¿Por qué no cumplir con esa formalidad? Lo hemos considerado como cualquier requisito. Vosotros llamáis mala a tal comunión tan indigna, me quedé más tranquila. Fue mi última comunión. Nuestra vida conyugal se deslizó en plena armonía en general, teníamos más o menos la misma opinión en todo, incluso en la de no tener hijos. Mi esposo, sin embargo, con gusto hubiera querido tener uno, pero uno solo, naturalmente. Al fin conseguí quitarle aún este deseo. Más bien que hijos, me convenían mejores vestidos, muebles finos, tertulias, paseos en coche y otras diversiones. El año transcurrido entre mi matrimonio y mi muerte repentina fue divertido en verdad. Cada domingo dábamos un paseo en auto o hacíamos visitas a los familiares de mi esposo. De mi madre tenía entonces vergüenza. Estos, como nosotros, llevaban una vida superficial. Pero, si he de confesar la verdad, jamás me sentí feliz interiormente, aunque exteriormente me riera a carcajadas. Una incertidumbre atroz me roía el corazón a todas horas. Hubiera querido que todo terminase con la muerte, la cual, naturalmente, juzgaba lejana para mí. Pero sucedió tal como oí en un sermón cuando niña: Dios premia siempre todo lo bueno que hace el hombre. Si no puede premiarle en la otra vida, le premia en la tierra. He aquí que de improviso recibí una herencia de mi tía Isabel. Al mismo tiempo, le aumentaron considerablemente el sueldo a mi esposo. Entonces pude amueblar con gracia nuestra nueva casa. En cuanto a lo religioso, solo de lejos lo vislumbrábamos.
Los cafés y los hoteles donde nos hospedábamos en nuestros viajes, ciertamente que no nos acercaban a Dios. Todos los que allí vivían como nosotros, de fuera para adentro en vez de adentro para afuera. Si en los viajes de vacaciones visitábamos alguna célebre catedral, nos interesábamos solo por el arte de aquella obra maestra. Al espíritu religioso que ellos irradiaban, sobre todo las de Edad Media, supe neutralizarlo, poniéndome nerviosa por cualquier circunstancia o detalle de visita, o porque el hermano ego que nos guiaba era poco hábil, o porque llevaba el hábito algo sucio, o porque esos frailes pretendían pasar por piadosos y, sin embargo, vendían licores, o porque el largo repicar de las campanas, so pretexto de las sagradas funciones, no era más que para... De este modo rechazaba una vez más la gracia que golpeaban las puertas de mi corazón. Me irritaban especialmente los cuadros del infierno pintados en los cementerios y otras partes durante la Edad Media. Cuadros que presentaban al demonio asando a las almas en parrillas encendidas al rojo y al blanco, y a los secuaces de largas colas trayéndole nuevas víctimas. Clara. La pintura del infierno pudo estar equivocada, pero jamás exagerada. Acostumbraba yo a hacer frecuentes alusiones al fuego del infierno. Una vez, muy bien lo recuerdas, habiendo altercado acerca de él, bromeando te apliqué a la nariz un fósforo encendido burlonamente, te dije, ¿huele así? Con movimiento rápido lo apagaste. Aquí nadie lo apaga. Escucha mi afirmación, el fuego del que habla la Biblia no quiere decir remordimiento. Al fuego lo llama fuego, y debe entenderse al pie de la letra lo que dijo aquel, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Al pie de la letra. ¿Cómo es posible, me preguntarás, que el alma sea tocada por el fuego material? Te respondo, cuando en la tierra metes un dedo en la llama, ¿cómo puede sufrir el alma? El alma no se quema, sin embargo, ¿qué tormento experimenta toda la persona? De la misma manera, nosotros estamos aquí atados al fuego con nuestra naturaleza y nuestras facultades. Nuestra alma echa de menos aleteo natural, no podemos pensar lo que queremos. No leas fríamente estos renglones, pues este fuego que a vosotros apenas os dice algo, a mí me abraza sin consumirme. Nuestra mayor pena consiste en esto, en saber con certeza que jamás veremos a Dios. ¿Cómo es posible esto atormenta tanto, si en la tierra a uno le es indiferente? Mientras el cuchillo está sobre la mesa, a uno lo deja indiferente. Se ve su filo cortante, pero no se lo siente. Pero, si el cuchillo penetra en la carne, arranca un grito de dolor. Ahí es cuando experimentamos y sentimos la pérdida de Dios. Antes, la pensábamos solamente. No todas las almas sufren igualmente. Con cuanta mayor malicia y más voluntariamente uno ha pecado, tanta más pesa sobre uno la pérdida de Dios y tanto más le oprime la criatura abusada. Los católicos condenados sufren más que los de otra religión, porque recibieron mayores luces y mayores gracias y las pisotearon. Quien sabía más sufre más intensamente que quien sabía menos. Quien pecó por malicia sufre más agudamente que quien cayó por debilidad. Pero nadie sufre mucho más de lo que ha merecido. Ojalá esto no fue verdad, para tener un motivo más para odiar. Una vez me dijiste que nadie iría al infierno sin saberlo, que así había sido revelado a una santa. Me reí de ello, sin embargo,
me atrincheré más de esa misma afirmación y decía en mis adentros, si aquello es verdad, cuando llegue el momento tendré tiempo para cambiar. Aquella afirmación es justa, pero la verdad es que, antes de mi muerte repentina, no conocía el infierno tal como es en realidad. Ningún mortal lo conoce. Pero yo lo entendía perfectamente y me repetía a mí misma, si te mueres irás al otro mundo derechito como una flecha contra Dios. Tú sufrirás las consecuencias. Pero no cambie, como ya lo dije antes, arrastrada por la costumbre y por aquella uniformidad con que los hombres, cuanto más viejos, tanto más obran del mismo modo, en progresión creciente con la edad. Mi muerte sucedió así, hace una semana, hablo según vuestro modo de expresaros porque, midiendo el tiempo según el padecimiento, son como 10 años que me estoy quemando en el infierno, hace una semana, pues mi esposo y yo hicimos una excursión en día domingo, la última para mí. El día había amanecido radiante. Yo me sentía muy bien, como pocas veces. Una rara sensación de felicidad inundaba mi ser en todo el día. Volviendo ya, mi esposo quedó repentinamente cegado por la luz de un auto que venía volando en dirección opuesta y perdió el control del volante. Jesús, pronuncie mal el nombre de Jesús, fue la palabra que exclamé, no como oración, sino como grito. Un dolor penetrante me oprimió. Comparado con el actual que me atenaza, una bagatela. Luego perdí los sentidos. Cosa rara. Durante aquella mañana, sin saber explicármelo, me había perseguido con insistencia, como una súplica, este pensamiento: tú todavía tienes tiempo para ir a misa una vez más. Un no, claro y rotundo, trunco en mí este sentimiento. Es preciso, dije, acabar para siempre con esas cosas. Y caían en mí todas sus consecuencias. Hoy las padezco. ¿Qué sucedió después de mi muerte? Lo vas a saber. En cuanto al destino de mi esposo, de mi madre, lo que pasó con mi cadáver, el desarrollo de mi entierro, todo lo supe y con todos sus detalles con un conocimiento natural que aquí tenemos. Todo lo demás que sucede en la tierra lo sabemos confusamente, es decir, conocemos las cosas que de algún modo se refieren a nosotros. Hoy, por ejemplo, veo dónde estás. En el momento de expiar, repentinamente desperté o salí de la oscuridad y me vi rodeada de una luz resplandeciente, vivísima y en el mismo lugar donde yacía mi cadáver. Sucedió como un teatro, cuando de repente se apagan las luces de la sala, se levanta el telón y aparece una escena no imaginada y con fantástica iluminación, la escena de la vida. Como en un espejo se me mostró mi alma a mí misma, con todas las gracias pisoteadas desde mi juventud hasta el último no ante Dios. Me sucedió como a un asesino al cual presentan su víctima, desarmada ante el juicio. ¿Arrepentirme? Jamás. Ante los ojos de Dios, el cual había desechado, un solo camino me quedó, la fuga. Así como Caín huyó del cadáver de su hermano Abel, asimismo fue empujada mi alma de aquel espectro de horror, el de mi alma. Esto fue mi juicio particular. Entonces el juez invisible dijo: apártate de mí. En el acto se precipitó mi alma, como una sombra de color azufre, en lugar de las penas eternas. Así terminaba la carta de Ana, desde el infierno. Las últimas palabras eran casi ilegibles, tan torcidas estaban. Y la carta misma se deshizo mis manos como ceniza. Tin, tin, tin.
Entre el acento agudo y tétrico de los reglones que creía de leer en la carta, oyese un sonido suave de una campana. Me desperté sobresaltada. Aún estaba acostada en la cama. Los rayos del sol penetraban por la ventana. La vecina parroquia tocaba el Ángelus. Entonces, ¿todo fue un sueño? Jamás como en esos momentos experimenté el consuelo inefable del saludo del ángel. Despacio recé las 3 Avemarías. Luego formé en mi interior esta clara resolución: debes vivir asida a la bendita Madre del Señor, debes honrarle con tu fe y devoción, si no quieres tener la misma suerte de un alma que jamás a Dios. Temblando bajo la impresión de aquella noche terrible, me levanté, me vestí apresuradamente y bajé las gradas hacia la capilla. El corazón me latía con violencia y la emoción nerviosa se pintaba en mi rostro. Las pocas pensionistas que estaban arrodilladas cerca de mí, me miraron con extrañeza. Quizá pensaron en mi agitación obedecida al haber bajado las gradas corriendo. Paseándome por la tarde en mi jardín, una bondadosa señora de Budapest, ya de edad, acrisolada por los sufrimientos, débil, miope, pero llena de celo de servir a Dios, y muy ducha en las cosas del espíritu, me dijo sonriendo: «Señorita, a Jesús no le gusta que le sirvamos con el tren de la precipitación». Pero dándose cuenta enseguida que otra cosa me había emocionado y seguía emocionándome aún, agregó suavemente: «¿Conoce usted la estrofa de Santa Teresa? Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta». Mientras ella repetía despacio estos versos, me pareció como si leyese en mi alma: solo Dios basta. Él solo me ha de bastar aquí y más allá. Quiero llegar a poseerlo un día, a costa de cuantos sacrificios fueren necesarios. No quiero ir al infierno. Así termina el manuscrito de la joven religiosa.